buenas tardes a todos y todas. Damos comienzo a la quinta sesión del seminario sobre el pensamiento de Antonio Gramsci en clave latinoamericana. Hoy, 28 de octubre, comenzamos esta transmisión a través de, pensando en un tema fundamental para entender a Gramsci, que es en torno al imperialismo norteamericano, específicamente unos documentos que se llaman documentos de Santa Fe. En esta sesión vamos a dar comienzo, comenzará Gonzalo Sandón con una explicación, un contexto en torno a los documentos de Santa Fe. Entonces, Gonzalo, te doy la palabra para que hables de los documentos de Santa Fe, origen y contexto de una propuesta de imperialismo norteamericano. Gonzalo. Muchísimas gracias, Claudio. Muy buenas tardes. Ya en esta, no me equivoco, cuarta sesión, concertado con respecto al estudio de Antonio Gramsci. El día de hoy, como bien lo señaló Claudio, de Santa Fe, y para eso nosotros lo vamos a desarrollar considerando anteriormente, pero fundamentalmente los conceptos que hemos permitir desarrollar una lectura, una interpretación, o más bien términos empleados por Antonio Gramsci, una traducción a respecto a ese es un poco en ese sentido. ¿Se escucha y se ve bien el PowerPoint? Se escucha medio cortado, ¿Claudio? Gonzalo. Sí, Gonzalo, cortado. Te recomiendo quizás que apagues tu cámara. Ya, pero se mejor. comparte la pantalla por casualidad. Sí. Sí, eso se está viendo. Ya, voy a apagar la pantalla, a ver si reduzco. Les voy a ver un resto. Ya. Bien, ahí voy a compartir nuevamente la pantalla. Que ahora sí se me escuche de forma fluida. Lo que vamos a presentar es los documentos de Santa Fe, y lo que ustedes ven a continuación ahí en la primera lámina es el encabezado con el cual se inicia el primero de todos los documentos de Santa Fe. De lo que se tenga conocimiento hasta ahora, existen 4 documentos de Santa Fe, ¿ok? Lo que está ahí entre comillas como bajo el título, encabezado correspondiente al primero de esos documentos, y dice así: el continente americano se encuentra bajo ataque. América Latina, la compañera y aliada tradicional de Estados Unidos, está siendo penetrada por el poder soviético. La cuenca del Caribe está poblada por apoderados soviéticos y limitada por estados socialistas. Es así como de los documentos, para que nos hagamos una idea de qué consiste, de qué trata y más. ¿En qué consiste estos documentos de Santa Fe? ¿A qué se debe su nombre? ¿Cuál es su contextualización? ¿Qué es lo que en este momento señalar? Se trata de documentos con la Fundación Heritage Foundation. Es una fundación conservadora del Partido Republicano de Estados Unidos,
conocida por fomentar vinculadas al neoconservadurismo, fundació en 1973 y integran en lo que respecta a su redacción, son personas vinculadas a los gobiernos que van a estar ahí instalados, y también vigencia del Estado. Me refiero al Departamento de Estado y también a este tipo de documentos. Es así como a sus creadores se les conoce con la denominación, la rúbrica de entre Rogers W. Fontaine, un personaje muy cercano, Richard Allen, asesor de futuro en cuanto a las relaciones con América Latina del gobierno de Reagan, Lewis, ultraconservador y muy cercano también a y también entre los que también destacan está el general Jones, reconocido militar neonazi, y también otros personeros militares neoconservadores vinculados también a los organismos de inteligencia. Uso de Santa Fe. ¿En qué sentido el interés? Porque este documento en mayo de 1980 y fue dirigido para ese entonces el candidato y casualmente futuro presidente. Las elecciones fueron en noviembre, el documento fue redactado en mayo con una clara orientación. Fue redactado dirigido para el entonces futuro presidente Ronald Reagan, ¿ok? Perteneciente al Partido Republicano. El primer documento de Santa Fe lleva como título "Las relaciones interamericanas, escudo de la seguridad del Nuevo Mundo y espada de la proyección del poder global de Estados Unidos". Este documento busca orientar al futuro gobierno republicano con respecto a cómo debiese comportarse a las relaciones con los distintos países de América Latina, considerando fundamentalmente revertir en buena medida lo que ha sido desarrollado por la administración anterior correspondiente al gobierno demócrata de Jimmy Carter. Recordemos que Jimmy Carter es el que le otorga cierta soberanía a Panamá, ¿no es cierto?, con respecto al canal. Impulsa él también en su gobernanza, intenta en realidad más bien desarrollar recibe incluso, reconoce a algunos de los dirigentes dentro de Estados Unidos. Entonces hay un montón de acciones, una parte importante del bloque dominante de Estados Unidos se preocupe de esta situación y por lo tanto vea una forma de revertir. Creo yo que también sucedió este fenómeno con respecto a, ¿no es cierto?, y lo que vino después con Donald Trump, ¿ok? Este se convirtió realmente en verdaderas directrices que orientaron las políticas del gobierno de Estados Unidos bajo la época de Reagan. Es decir, a continuación
prácticamente es como si fuese la Biblia para Ronald Reagan, en que se esmeró sin duda en llevarlo a... El documento Santa Fe 1, en términos bastante generales, yo aquí busco más bien orientar a una contextualización, hace alusión a una reivindicación de la doctrina de Monroe, esta doctrina del expresidente Monroe, que ya en el siglo XIX, él fue presidente y se hizo famoso por esta afirmación de América para los americanos, ¿no es cierto? Como una forma de lucha independentista con respecto a la invasión europea, fundamentalmente, la que se cataloga como el Viejo Mundo, y Nuevo Mundo al cual se le asocia la idea, ¿no es cierto?, de lo que es el proyecto de Estados Unidos. Es así como la doctrina de Monroe agarra mucha fuerza bueno, algunos suelen un poco ironizar con respecto a esta frase, afirmar que la doctrina de Monroe lo que buscaba era América para... en este documento Santa Fe se inicia la doctrina adaptándola a los nuevos tiempos, pero también es ya clásica y un poco polvorida mundo, haciendo alusión a que habría esta separación. Eso por una parte. Hay una reivindicación, apelando tal vez al nacionalismo, al mito fundamental, analizarlo, conversarlo, reflexionarlo. ¿Será la doctrina de Monroe el mito fundador? La doctrina que se está planteando a continuación de todos los participantes. Otro aspecto el cual se hace a la seguridad, a cómo se compone, se comprende la situación geopolítica, la acción de Carter y por lo tanto lo que se debiese remediar en la brevedad, todo de la invasión soviética, bien cómo ha ido influyendo sobre todo en la zona sudamericana. Y por otra parte, quisiese yo por lo menos detenerme un poco en el ámbito económico, cómo se justifica. ¿Ya? Acá hay un fragmento textual del documento. Sí, Estados Unidos debería llevar a cabo inversiones periódicas de los problemas de deuda de las naciones, orientar su política de desarrollo hacia el objetivo de crear, de implementar y coordinar el esfuerzo por establecer un mercado de capitales iberoamericano autónomo, el contar la inversión extranjera privada directa. Sin duda es el axioma con el cual las políticas norteamericanas se envolvieron y en definitiva, por lo menos en lo que respecta a fueron aplicadas prácticamente como acá hay una intencionalidad política en el ámbito de la economía que tiene profundas modificaciones en otro ámbito de la vida societal humana que vemos con notable explicitez. Este era el objetivo que buscaba, ¿no es cierto?, la política desarrollada precisamente de estos documentos y que fue sin duda aplicada a nuestro territorio nacional. Bien, con lo que respecta al documento Santa Fe II, este fue redactado en 1988. Se estimaba que los documentos Santa Fe más o menos tuvieran una vigencia entre 4 o 6 años, lo que durara un gobierno administrativo legal.
Pero la verdad es que se fueron volviendo cada vez más famosos estos documentos, comenzaron a tener cada vez más importancia, más preponderancia. Debido a eso es que fue redactado con el fin, en este caso, de generar un asesoramiento de George W. Bush, que fue el que siguió a Ronald Reagan. El título del documento de Santa Fe lleva el siguiente, que está entre comillas, un eje para América Latina en la... Aquí destaco cómo se encabeza, cómo se inicia el inicio de este documento. Se titula así: la amenaza. Las Américas aún son objeto de ataque. Es decir, se afirma este axioma, ¿no es cierto? De ahí se parte, se basa, y nuevamente en el documento Santa Fe II. Es decir, las Américas, este continente, ¿no es cierto?, objeto de amenaza, de ataque. ¿Para quién? Vaya a saber uno, sigue estando bajo ataque. ¿Ya? El ataque se manifiesta en la acción comunista, el terrorismo y el narcotráfico. Aquí ya vemos cómo estos tres elementos son estrechamente vinculados, ya debidamente relacionados, y por lo tanto aquel que fuese inmediatamente es narcotraficante, inmediatamente es terrorista, y eso permite, ¿no es cierto?, una asociatividad de mayor alcance, sobre todo en el sentido común. La capacidad de lucha de las democracias latinoamericanas para combatir estos ataques ha sido socavada por un estancamiento económico en toda la región, agravado por la deuda. Tenemos que mencionar que este documento es escrito después de las variadas crisis económicas desatadas en la década de los 80, de las cuales venían ya de salida, ¿no es cierto?, en algunos casos con menos dificultad, y en algunos casos orquestando democracia incipiente, bastante... y que buscaban, en definitiva, reinventar procesos militares, no así la hegemonía que estaba ya respecto a nuestro continente, a propósito del imperialismo norteamericano. Aquí, Gonzalo, en esta ocasión, ¿sí? te quedan 5 minutos de los que pediste. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Claudio? Sí. Es que me queda poco tiempo, me imagino, ¿cierto? Ya estoy Me pediste aquí que te avisara a en los 15 breve minutos. Muchas gracias. Y ya estoy finalizando. Con esto lo que quiero señalar cómo es para siendo lamentablemente, ¿no es cierto?, nuestra América. Y se plantea que esta red comunista, subversiva y terrorista se extiende desde Chile, de México, hasta Chile, haciendo toda la costa del Pacífico al sur de conflicto abierto. La declaración de guerra se parece mucho, ¿no? Algo tiene de similitud, considera el combate. ¿Okay? Con esto voy finalizando. ¿Qué sucede con respecto a los documentos Santa Fe? En esta ocasión el profesor Osvaldo se va a dedicar a profundizar con respecto a algunos elementos de Santa Fe 2. En lo que respecta al documento Santa Fe 3,
a publicaciones al respecto, cual nosotros podamos revisar y estudiar. Sí sabemos que existió un documento Santa Fe 4 que aparece a finales del año 2000 y que principalmente está dedicado al proceso que estuvo aconteciendo en ese entonces a Venezuela y preocupado exhaustivamente al liderazgo desarrollado por Hugo Chávez en ese entonces. ¿Mm? Eso a propósito con respecto de un contexto introductorio a propósito de los documentos de Santa Fe. Muchas gracias y le doy el pase al profe para que lleve a cabo su presentación. Muchas gracias, Gonzalo, por esta introducción en torno a los documentos de Santa Fe. Bien, ahora pasamos al profesor Osvaldo Fernández, quien va a hacer una lectura del documento Santa Fe 2 en clave gramsciana. Profesor, usted me pidió 30 minutos, le voy a avisar cuando hayan pasado 25. De acuerdo. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve, profesor. Ya. El título va a quedar más o menos claro más adelante, ¿no? Porque el original es la ofensiva cultural marxista, es lo que dice el documento Santa Fe. Y yo le coloqué entre paréntesis imperialista, ¿no? Eso lo voy a explicar cuando lleguemos al núcleo central que nos interesa particularmente esta tarde del documento de Santa Fe. Antes de eso, continuando un poco con lo que Gonzalo ha hecho, indicar digamos, indicar en general algunas citas, ¿no? de este documento Santa Fe que me llamaron la atención, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ellos dicen que en la década pasada, se refieren a los años 80, es decir, entre el documento Santa Fe 1 y el 2, ¿no? La amenaza subversiva ha crecido, no ha disminuido. Es interesante notar que el contexto de este documento es la alerta sobre amenazas, ¿no? No hay una proposición de desarrollo común con América Latina, sino cómo combatir las amenazas, ¿no? Y señalar las amenazas y decir cómo combatir, ¿no? Y en esta cita que estoy mostrando, dicen sin ambajes, ¿no? Que la posibilidad de tener que involucrar fuerzas militares americanas para combatir este peligro es hoy objeto de debate político ante comités del Congreso de Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Entonces, ellos vuelven, digamos, a lo que fue una práctica recurrente hasta los años en el siglo pasado, que es la intervención militar que asoló a una serie de países centroamericanos y a Panamá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto vuelve a reiterarse aquí. De nuevo, esta otra cita no dice estas tendencias continúan, es evidente que enfrentamos más actitudes hostiles en América Latina, más estados prosoviéticos, más subversión, grandes amenazas al sistema financiero internacional, más crimen y narcotráfico provocado por la subversión, más olas de emigrantes y finalmente grandes probabilidades de un involucramiento militar de Estados Unidos. De nuevo, ¿no? De nuevo, ¿no? La amenaza de intervenir militarmente en Estados Unidos, en América Latina, perdón, ¿no?
Es decir, la característica de estos documentos es que para ellos América Latina es un patio trasero, ¿no? Sobre el cual ellos tienen potestad, ¿no? Y que como hay una novela de George Orwell, es decir, es la rebelión en la granja, ¿no? Y que hay que irla entonces a solucionar o a intervenirla de alguna manera. En otra cita dice, nuestro concepto de régimen significa tanto el gobierno temporal como el permanente. En la democracia, el gobierno temporal es oficialmente elegido. Este es un criterio importante y el gobierno permanente son las estructuras institucionales que no cambian con el resultado de las elecciones. Pongan atención a la enumeración. La institución militar, la judicial y la civil. Para ser democrática, la sociedad debe apoyarse en un régimen responsable de esa democracia. Esta distinción va a operar en los documentos de Santa Fe y va a ser planteada enseguida con mucha claridad. Es decir, ya no apoyar a los gobiernos que han sido elegidos porque duran poco, hay que apoyarse en las instituciones permanentes, ¿no? Más adelante va a agregar claramente a esta lista a la Iglesia, ¿no? Ahora, dice entonces, tanto el gobierno permanente habla de un nuevo peligro, ¿no? Que no lo había señalado antes, ¿no? Además de los que enunció Gonzalo, ¿no? Y este nuevo peligro es el estatismo. Y entonces dice que está presente continuamente el estatismo. Esto tiene que ver con que en ese momento ya se estaba imponiendo en toda América Latina la política neoliberal. Y la política neoliberal entonces significaba una subsidiariedad del Estado, es decir, quitarle al Estado gran cantidad de potestad y la obligación de asistir al ciudadano en los problemas que conciernen a su vida total, ¿no? La educación, la salud y la previsión, que son los males que vemos hoy en día, vienen de ahí, digamos, ¿no? La pandemia ha cundido en gran medida por las políticas, malas políticas de salud en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, salvo en países muy destacados como Cuba, por ejemplo, o como últimamente hubo una noticia donde aparecía alguien que de repente fue mostrado como un monstruo, qué sé yo, que era el llamado dictador de Corea del Norte. Sin embargo, en Corea del Norte no hay ningún caso de coronavirus, ¿no? Ahora, tanto el gobierno permanente como el temporal persiste el estatismo, ¿no? Esa es lo que yo destaqué de esa otra cita muy rápidamente, ¿no? Para llegar entonces a introducir la temática, ellos dicen, pero el problema de fondo es cultural. Se trata de la lucha sobre qué régimen es mejor. El asunto, por lo tanto, no es solamente sobre forma y proceso de elección de los dirigentes, ¿no? Sino que concierne a la cultura de todo un país, ¿no? Los políticos norteamericanos deben enviar el siguiente mensaje claro y firme: el buen vecino ha regresado y vino para quedarse, ¿no? Es decir, ahí vemos claramente, digamos, lo que Estados Unidos se propone. Bueno, aquí dice entonces la ofensiva cultural imperialista, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Para explicar por qué cuando decía la ofensiva cultural marxista, yo le coloqué imperialista, ¿no? Porque en el fondo estos documentos hablan más bien de eso que de la ofensiva cultural marxista, ¿no? Vamos a hacer una lectura al revés. Soy yo el que está hablando en este momento, no el documento. Vamos a leer lo que ellos llaman ofensiva cultural marxista como el lineamiento general de una ofensiva cultural imperialista. El Gramsci que los alarma a ellos, a Estados Unidos, es el Gramsci que resulta, en mi criterio, en gran medida de la lectura socialdemócrata de Gramsci en América Latina.
Y con ello se da origen a una lectura de derecha que se ha ido expresando en los gobiernos que hemos tenido, en especial en los dos gobiernos de Sebastián Piñera, ¿no? Ha habido entonces en Chile una lectura de derecha a la cual se va a referir Claudio Berrío, ¿no? Lo otro que se desprende de la lectura de los documentos de Santa Fe, sigo hablando yo, es que la hegemonía cultural en América Latina responde a una trenza en donde están coludidos y actúan de consuno el imperialismo, los ejércitos latinoamericanos y la derecha, ¿no? Yo viví un tiempo en Francia no entendían mucho nuestro antiimperialismo, porque para ellos no existen, ¿no? Los Estados Unidos no intervienen allá, no están presentes, de tal manera de que las fuerzas revolucionarias que puedan surgir en Francia tendrán como enemigos del mismo país, digamos, ¿no? Derecha, ejército, lo que ustedes quieran, pero no la presencia de los Estados Unidos como un actor externo e interno, ¿no? Bueno, ahí empieza el texto que yo voy a leer junto con ustedes. Nos dice: Antonio Gramsci, innovador teórico marxista, estudió las relaciones de los valores que tienen los pueblos para la creación de un régimen estatista, ¿no? Gramsci argumentaba que la cultura o la red de valores en la sociedad mantiene su primacía sobre la economía, ¿no? Entonces destacan ellos, la palabra cultura va a abundar en este segmento, en este fragmento que yo estoy analizando, ¿no? Y está entonces indicando el nuevo peligro. Un peligro ahora ya no de una invasión soviética o del narcotráfico o de la subversión, sino un peligro que se da en el plano de la cultura, ¿no? Entonces ellos llaman, por eso ellos llaman al inicio de este texto, lo llaman la ofensiva cultural marxista, ¿no? Ofensiva cultural marxista, o sea, el marxismo interviene ahora en la cultura, ¿no? No interviene como en la Guerra Fría, en donde venía desde la Unión Soviética, iba a invadir, etcétera, iba a penetrar, iba a permear, sino que es algo que está surgiendo al interior de los países latinoamericanos. De acuerdo con Gramsci, dice, serían los trabajadores, no serían los trabajadores los que conquistarían un régimen democrático, sino los intelectuales. Esta es la lectura que ellos hacen, ¿no?, de Gramsci. Ahora, cuando yo digo al revés, lo que quiero decir es que al mismo tiempo que vayamos a esto, vayamos pensando al revés, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que están diciendo? No se preocupen de los trabajadores, preocúpense de los intelectuales, ¿no? Controlen los intelectuales, ¿no? Hagan que los intelectuales actúen de acuerdo a lo que nosotros queremos que se haga. Son ellos, ¿no?, que van a lograr dominar un régimen determinado, no los trabajadores, ¿no? Para él, para Gramsci, sigue diciendo el documento, la mayoría de los hombres tienen los valores ordinarios de su sociedad, pero no son conscientes por qué mantienen estos puntos de vista y de cómo los adquirieron, ¿no? Gramsci alertó sobre el sentido común y cómo la acción cultural tiene que darse en el sentido común. Es lo que vimos la vez anterior, ¿no? Ahora, ellos están diciendo entonces de que hay que preocuparse de eso. Claudio Berríos va a hablar de este hecho. Yo acabo de leer en la tercera la intervención de Longueira, ¿no?, criticando a los que votaron rechazo y criticándolo fundamentalmente porque están perdiendo, ¿no?, la influencia que ellos tenían en el pueblo, ¿no? En intervenir entonces en cambiar la mentalidad del pueblo, ¿no? Con el rechazo se ve evidente entonces de que es una clase privilegiada que vive en comunas privilegiadas la que votó por el rechazo, ¿no? Y esto no debería ocurrir según Longueira, sino que al contrario sería la mayoría popular que debiera haber
actuado en conjunto con ellos, ¿no? Ahora, se desprende de este análisis, sigue hablando el documento de Santa Fe, que es posible controlar o moldear el régimen a través de un proceso democrático si los marxistas y los intelectuales podrían lograr esto dominando la cultura de la nación, lo que implica un proceso para lograr una fuerte influencia en la religión, las escuelas, los medios de comunicación y las universidades. La lista es interesante, ¿no? O sea, los marxistas, la ofensiva cultural marxista intervendría en la religión, en las escuelas, en los medios de comunicación y en las universidades. Entonces, de nuevo les digo, leámoslo al revés. Está señalando los espacios en donde, según ellos, ha intervenido esta amenaza marxista, que son los que hay que recuperar, ¿no? Y intervenir, ¿no? De alguna manera. Yo les digo uno solo, nomás, ¿no? En Chile no hay ningún medio consistente, aparte de Clinic, ¿no? En estos momentos el siglo virtual o el ciudadano, etcétera, que sean de izquierda, pero que no tienen es decir, no están fuera del monopolio de los medios de comunicación por la derecha, ¿no? O sea, esa es una respuesta concreta a esto, intervenir los medios de comunicación. O sea, la izquierda, ¿no? Desde la concertación, cosa que existía durante la dictadura incluso, ¿no? O sea, después diarios, etcétera, desaparecieron y los medios de comunicación quedaron en manos absolutas del poder dominante. Ahora, perdón. Para los teóricos marxistas, sigue diciendo el documento, el método más prometedor para crear un régimen estatista dentro del ambiente democrático es la conquista de la cultura de esa nación. ¿Ya? Fieles a ese patrón, los movimientos marxistas en Latinoamérica han sido dirigidos por los intelectuales y los estudiantes, no por los trabajadores, de nuevo, ¿no? De nuevo, dando la indicación dónde hay que intervenir y quiénes tienen que intervenir, ¿no? Y a quiénes hay entonces que reclutar para esa intervención, ¿no? En este contexto es que se debe entender la teología de la liberación, y entonces viene una crítica a la teología de la liberación, no me voy a detener en eso, ¿no? Según ellos, la teología de la liberación fue el resultado de una penetración gramsciana en el ámbito de la religión, ¿no? Y entonces ellos le dan ese carácter a la teología e indudablemente que la solución fue que Ratzinger interviniera y que el Papa viniera, ¿no? Y en estos momentos, sí, la declinación de la Iglesia Católica en varios países latinoamericanos se debe a que hubo una gran esperanza con respecto a esto, que finalmente quedó apagada y silenciada. Es en este contexto que se debe entender ya. Ahí hay una indicación, es decir, se dan cuenta claramente de que la teología de la liberación implicaba una iglesia latinoamericana, ¿no? Como en Inglaterra hubo una iglesia inglesa, que es la primera que se separa de las intenciones imperialistas de la iglesia que quería controlar los distintos gobiernos europeos. Después dicen que el ataque no está dirigido solo a uno o dos aspectos de lo cultural, ¿no? Actúa en el amplio frente que busca cómo redefinir toda la cultura en una nueva terminología, ¿no? Ahí también leído al revés, es decir, porque lo que ellos señalan sobre América Latina ojalá hubiera pasado, ¿no? Ojalá hubiera pasado, pero en verdad no estaba lejos de eso. En cambio ellos revierten la cosa y están diciendo esta debe ser la manera como los Estados Unidos y los países latinoamericanos debemos actuar en conjunto para realizar una ofensiva cultural a fondo y en toda
la cultura de los países, ¿no? Entonces, sigo, dice, la penetración marxista en América Latina es seguido por los distintos teóricos marxistas en las escuelas y universidades. El control estatal se incrementa sobre la educación a través de libros de texto y manuales exigidos por burocracia educativa. En el año 2000, yo vine a Santiago a hacer un seminario sobre Gramsci y Unamuno, y uno de los participantes era un profesor que enseñaba en Las Condes, ¿no? En esas escuelas, y me dijo entonces de que en el año 2000, de que los libros que se usaban para hablar de historia de Chile, de los acontecimientos de la dictadura, hablaban de la intervención militar que rescató a Chile del marxismo, y eso se seguía enseñando en la escuela, ¿no? A los alumnos. Es decir, eso revela, digamos, de que en determinados sectores pusieron en práctica entonces esto que ellos dicen que los marxistas hacían, ¿no? Ahora, y da un ejemplo como para advertir que esto va a pasar cuando los marxistas intervengan en una sociedad. Un ejemplo típico que dio el gobierno de Lázaro Cárdenas, que fue uno de los primeros gobiernos democráticos que hubo en América Latina y que nacionalizó el petróleo y le dio estabilidad. Ahí se acaba, según muchos, los vaivenes de la Revolución Mexicana, ¿no? Fue Lázaro Cárdenas, ¿no? Y que entonces, claro, se afirmó el materialismo dialéctico en la base de la filosofía de la educación mexicana, según ellos, ¿no? Entonces, eso es para ilustrar esta amenaza, ¿no? El predominio de la izquierda en los medios de comunicación, de nuevo, ¿no? Ha sido también en este contexto. Ninguna elección democrática puede cambiar las tendencias hacia el régimen estatística si la industria de la concientización, ¿no? A eso se refiere a los medios de comunicación, está en manos de intelectuales estatistas, ¿no? Debe pasar entonces a haber un control por parte de ¿cómo llaman ellos? Bilateral, o sea, actuando de consumo Estados Unidos con gobiernos latinoamericanos, ¿no? Los medios de comunicación, las iglesias, las escuelas continuarán girando hacia el estatismo si los Estados Unidos y los recientes gobiernos democráticos no reconocen esto como una lucha del régimen, ¿no? O sea, metámonos en esa batalla de lo que están diciendo, metámonos en esa batalla y hagamos lo que ellos hacen, ¿no? Y en ese sentido, entonces, vamos fabricando nuestra hegemonía. El documento termina con esto, ¿no? La cultura social y todas las estructuras del régimen deben ser modeladas para proteger a una sociedad democrática, ¿no? Entonces, los efectos de este documento significó después de que muchos intelectuales como Vargas Llosa, ¿no? o, o el Octavio Paz, ¿no? Que habían adherido a la Revolución Cubana y la apoyaron, se dieron vuelta y pasaron eh, eh, hacia la derecha, ¿no? Ellos dicen entonces, los intelectuales les gusta que se les reconozca, hay que darle una posición expectante, ¿no? Estados Unidos los tiene que invitar, homenajearlo, etcétera. Y esto significó entonces de que empezaron a reclutar. Cuando en los años 70, 80, el centro para la formación de gente que salía del extranjero era Europa, Francia fundamentalmente, ¿no? Después de la intervención militar, empezó a ser, después de la concertación fundamentalmente, Estados Unidos. Lo prestigioso de ir a la Universidad de Stanford, ¿no? Y no a la Universidad de París, ¿no?
Eso revela entonces cómo iban poniendo en práctica, es decir, el fin de la ¿cómo se llama esto? De los medios de comunicación de izquierda, ¿no? Desaparecen en nuestro país, por lo menos. Las universidades, de acuerdo a lo que se hizo durante el gobierno de Lagos, han entregado a la libre empresa, ¿no? Es decir, se le elimina el aporte basal y entonces el alumno pasa a ser un cliente y tienen que vivir de lo que los padres pagan, ¿no? Y la universidad se convierta en un objeto de lucro, y la educación pasa a ser un bien que da favor, y si este bien es caro, hay que pagarlo, ¿no? Y porque es algo que necesitamos individualmente, ¿no? Bueno, estas son algunas píldoras para mostrar entonces que ellos hicieron una lectura, que en este documento están enseñando a la derecha cómo hay que leer a Gramsci, ¿no? Para sus propios propósitos. Es una lectura, en ese sentido, una lectura de derecha, ¿no? Es decir, no de derecha en el sentido que fueran intelectuales de derecha que se interesaron en Gramsci y dijeron, mira, este autor es nefasto, hay que combatirlo, sino que lo estudiaron y lo aplicaron, ¿no? O sea, lo usaron para sus propios fines, ¿no? Eso es lo que enseña este documento de Santa Fe, y el efecto que esa lectura de derecha, cómo fue seguida en Chile, es lo que va a hablar a continuación Claudio Berrio. Gracias. Muchas gracias, profesor. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios, preguntas en el chat de Zoom, en la sección preguntas y respuestas de Zoom, y también en Facebook, donde se está transmitiendo en estos momentos esta sesión. Voy a colocar el cronómetro y gracias, profesor. ¿Puede dejar de compartir pantalla, profesor? Ya, tengo que... Ah, ya. Sí. De acuerdo. Muchas ¿Ahí? gracias. Sí. Bueno, como bien señaló el profesor Osvaldo, yo voy a hacer algunos comentarios. ¿Se ve ahí ¿Se ve el PowerPoint? Sí. Algunos comentarios en torno a la lectura que se hizo de Gramsci desde la derecha chilena. ¿Ya? La derecha chilena a lo largo de la década del 80 hizo una lectura de Gramsci. Como bien señalaba el profesor, no fue un simple rechazo y enfrentamiento al pensamiento de Gramsci, sino a su vez una lectura y un uso que se le hizo de Gramsci. ¿Ya? En Chile el pensamiento de Gramsci ha tenido distintas lecturas. Y esto es lo que quiero conversar un poco ahora, cómo llegó brevemente Gramsci al contexto chileno, y cómo en los 80 esta lectura también fue hecha por la derecha, específicamente por la UDI. Bueno, en los últimos años la derecha chilena ha puesto atención al pensamiento de Antonio Gramsci, en razón a la utilidad que éste ha tenido para fomentar lo que ellos llaman el marxismo cultural en Chile. En el año 2014, por ejemplo, salió el libro del profesor Jaime Mazardo, que se llama Gramsci en Chile, que lo sacó por la editorial LOM, y curiosamente salió una noticia diciendo que la bancada de la UDI había comprado tomos de este libro, Gramsci en Chile, para pasárselo a los intelectuales de la UDI para que pudieran hacer una lectura de ello. Y en estos últimos meses incluso, la derecha, algunos sectores de derecha han mencionado a Gramsci en sus escritos. El mismo Axel Kaiser, que meses después del estallido del 18 de octubre, escribió en
la página de su fundación, Fundación para el Progreso, un artículo titulado La victoria de Gramsci. Incluso más, hace algunos meses, no más de un mes, José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, ex UDI, escribió un texto sobre Joaquín Lavín, donde lo titula de transformismo político, y haciendo alusión a que ese concepto José Antonio Kast lo saca de Gramsci. Entonces, podemos sacar en conclusión de que la derecha ha hecho lecturas de Gramsci. Sin embargo, si bien esto que le estoy señalando es en los últimos años, esto lo podemos rastrear muchas décadas antes, sobre todo en tiempo de la dictadura. Hablando de antecedentes sobre Gramsci y Chile, podemos señalar que las primeras traducciones que llegaron del pensamiento de Gramsci a nuestro país se hizo aproximadamente en la década del 50 con la editorial Lautaro, una editorial argentina que trajo estos textos traducidos por, la gran mayoría por José Aricó, un pensador comunista, un pensador gramsciano argentino, que tradujo estos textos de Gramsci y que acá tuvieron recepción muy pequeña, pero la tuvieron sobre todo en Valparaíso. El profesor Osvaldo, de hecho, es uno de los primeros en hacer esta lectura, en una lectura colectiva que se hizo acá, y que culminó, en cierta manera, podríamos decirlo así, en el año 71, cuando el profesor Osvaldo saca por la editorial Nacimiento el texto Maquiavelo y Lenin, que recoge una selección de textos del pensamiento de Gramsci con un prólogo del profesor Osvaldo. Esta edición tuvo dos ediciones por editorial Nacimiento y tuvo la última edición por la editorial popular La Pajarilla, que les recuerdo que se encuentran en los materiales que están subidos en la página del ICAL, y donde usted puede sacar el texto completo, sacado por la editorial Pajarilla, donde se encuentra el prólogo del profesor en el año 71, un prólogo que hizo para esta edición, y bueno, la selección correspondiente de esta antología. Entonces, fue en los años 50 donde llegó de manera insípida el pensamiento de Gramsci, no repercutió masivamente en los sectores de izquierda, ni en los 60 ni en los 70, aunque con esta antología podemos ver que sí había un sector que estaba haciendo estas lecturas de Gramsci. Sin embargo, el año 73, todas estas lecturas se cortan en nuestro país, porque ya, como sabemos, es la dictadura militar, y esta dictadura, que dura hasta finales de los 80, va a tener un proceso en el cual van a aparecer movimientos de derecha, en este caso la UDI, que van a comenzar a hacer una lectura del pensamiento de Gramsci, y lo que es más interesante que esta lectura también la colocan no como una forma para defenderse, no como una crítica, perdón, a Gramsci, sino también como un uso que van a hacer sobre el pensamiento de Gramsci. Permítame. Ya. Tras la crisis de 1981-1982, se aprecia el agotamiento de la dictadura, ¿ya? Habiendo cumplido con el desarrollo de las fuerzas productivas hacia un armazón neoliberal, se comienza a buscar el reemplazo de la administración civil del proceso. Es decir, algunos intelectuales, específicamente estoy hablando de Jaime Guzmán, entre otros, comienzan a ver cómo poder tomar la administración de manera civil de esta dictadura. La UDI, por ejemplo, el partido de Jaime Guzmán, no tuvo como objetivo principal una defensa del régimen militar. Ellos no hablaban explícitamente de una defensa hacia la dictadura de Pinochet, sino que su objetivo principal era cómo ellos poder poder tomar los elementos políticos y económicos que generó la dictadura y llevarlo a un plano civil y democrático, ¿ya? Bueno, acá saco una cita del texto de Jaime Mazardo,
que dice lo siguiente, refiriéndose a los años 80. Gramsci atrae ahora la atención e interpela a la derecha política, preocupada por la necesidad de asegurar la permanencia de un sentido común que le asegurara la continuidad de su propia hegemonía. Es decir, aquí hay un hecho importante que señala Jaime Mazardo, que el objetivo principal de esta derecha política, estamos pensando en la UDI, es cómo mantener este sentido común, cómo fortalecer el sentido común neoliberal e individualista que generó la dictadura y darle una continuidad después de que ésta terminara. O sea, la derecha entendía que la dictadura no iba a durar para siempre, que ésta iba a acabar y que tenía que haber un espacio democrático en el cual ellos debieran tomar la dirección de esta hegemonía y ir fomentando este sentido común. Bueno, en Chile, por lo menos las primeras lecturas que podemos ver explícitamente sobre Gramsci, la encontramos aproximadamente en el año 1986. De hecho, en el Mercurio, en mayo de 1986, aparece un texto que se llama La hegemonía cultural, desafíos de hoy, y es una entrevista que el Mercurio le realiza, por un lado, a Augusto del Noche, que era un político independiente, demócrata cristiano, y a un teólogo, un religioso italiano, Flavio Capucci, en donde les preguntan acerca de estos conceptos de hegemonía cultural, los desafíos que tiene la cultura occidental, y en este texto se hace explícitamente uso de los conceptos de Gramsci. De hecho, estos dos pensadores italianos de derecha utilizan a Gramsci. Al año siguiente, en 1987, se realiza un congreso, acá en plena dictadura, organizado por el ICAL, por este instituto en el cual nos encontramos ahora, y el Instituto Gramsci de Italia. Este encuentro se llamó Vigencia y Legado de Antonio Gramsci, duró entre el 25 y el 31 de mayo de 1987. Aquí asistieron muchos intelectuales italianos, Antonio Santucci, estuvo el mismo profesor Osvaldo aquí presente, que comenzaron a problematizar el legado y la vigencia que Antonio Gramsci tenía para este contexto en particular. Acá yo les voy a dejar les voy a leer un pequeño extracto que es de un texto del profesor Osvaldo, que sacó en la revista La Eucaria, donde se refiere a este encuentro que se llamó Vigencia y Legado Antonio Gramsci. El profesor Osvaldo señala, dos hechos marcaron este momento de debate teórico. Uno, que se lograra constituir un espacio de real debate, donde la naturaleza específica de la práctica teórica no fue desvirtuada. Dos, y que este debate abriera un importante arco de amplitud y de presencia. Por una parte, porque el pueblo estuvo presente y fue de cierta manera uno de los principales protagonistas del evento, a través de dirigentes sindicales, dirigentes de pobladores, estudiantiles, de los movimientos femeninos, dirigentes mapuche, etc. Y por otra parte, porque se hicieron presentes las diversas tendencias que abarcan el arco de debate de las ideas en el Chile antifascista. Este encuentro tuvo mucha publicidad, salió en muchos diarios, y como bien señala el profesor Osvaldo, acá no solamente hubo intelectuales que hicieran sus lecturas correspondientes de Gramsci, sino que este encuentro se amplió en dirigentes sindicales, dirigentes del movimiento feminista, de estudiantiles, pobladores, etc. Y marcó un hito dentro de la dictadura de pensar a Gramsci en ese periodo y en ese momento. Meses después, recuerden que esto fue en mayo de 1987, meses después, en noviembre, específicamente entre el 9 y el 21 de noviembre de 1987, se realizaron una serie de coloquios que llevaron como título Desafíos actuales de la cultura occidental. Se realizó en la Universidad Gabriela Mistral de Santiago, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en La Serena. Y el objetivo de este encuentro era plantear los desafíos de la cultura occidental frente a esta nueva penetración del marxismo que era Antonio Gramsci. ¿Ya? La gran mayoría de los expositores de este encuentro eran de derecha, habían
algunos de sectores políticos de derecha, otros intelectuales ligados también a la Iglesia Católica, y de hecho la gran mayoría de estas conferencias se reunieron en un texto que se llamó Gramsci, la nueva forma de penetración marxista, que ahí ustedes pueden ver la imagen de la portada de ese libro, que salió bajo la edición de la editorial Comunio. Es interesante porque la editorial Comunio es una editorial que nace en los años 70, fundada por el ex Papa Ratzinger, con financiamiento de la Iglesia Católica, y que esta editorial Comunio tuvo como, entre muchos objetivos, promover las ideas de la Iglesia Católica, pero también hacer una crítica directa al marxismo-leninismo y específicamente también al pensamiento de Antonio Gramsci. ¿Ya? Bueno, en esto, como dije, este texto reúne una serie de estas conferencias que se realizaron en La Serena, Valparaíso y Santiago. Incluso aparece un documento que es lo que se debatió en televisión abierta, dirigido por este animador de esos años, Juan Guillermo Vivado, que fue un encuentro donde se habló en TVN acerca del pensamiento de Gramsci, al cual lo catalogaban como neomarxismo, ¿ya? Obviamente todo esto desde un espectro de derecha. Y les dejo acá una cita interesante que es de la introducción de este texto que se llama Gramsci, la nueva forma de penetración marxista, que fue escrito por Jaime Antúnez Aldunate, que era, bueno, de derecha, ligado a la Iglesia Católica y comentarista del Mercurio. Y dice lo siguiente: si los países de cultura occidental, al margen de enfrentar los desafíos policiales que la subversión comunista supone, desean verdaderamente poner freno al marxismo, no tienen otro camino que afrontarlo en su versión gramsciana, combatiéndolo sobre todo en la perspectiva cultural, filosófica e ideológica. Acá, a mi parecer, tenemos algo fundamental que está proponiendo Antúnez frente a la lectura de Gramsci. O sea, cuando lo que está proponiendo es, cuando leemos a Gramsci, no solamente estamos leyendo al enemigo, sino que también debemos utilizarlo desde nuestra óptica, desde nuestros intereses, porque también ahí puede sernos útil. Y acá nos lleva a un elemento particular que es la UDI, la Unión Demócrata Independiente. Este movimiento, que fue fundado por Jaime Guzmán, que fue uno de los involucrados en la redacción de la Constitución de 1980, este partido nace en la década del 80 y tiene como objetivo reunir a un nuevo tipo de derecha. ¿Ya? A partir de su formación como continuador de la política de la dictadura, el Partido Unión Demócrata Independiente se propuso como objetivo combatir el marxismo en todas sus formas, entre ellas el pensamiento de Gramsci, pero también intentaron pensar a Gramsci desde su propia acción política. ¿Y por qué estoy señalando esto último? Más adelante lo vamos a ver en una cita que seleccioné, que me parece muy interesante para pensar a este partido como un partido que funcionó en torno a una lógica gramsciana, de hacer uso de su espacio político. ¿Ya? Lo primero que les voy a mostrar es la declaración de principios de la UDI, que fue hecha en el año 91, y este punto que está acá es el punto 12, que lleva como título El nuevo rostro del marxismo. Y dice lo siguiente: el avance contemporáneo conduce a que progresivamente desaparezca el proletariado como la fuerza con el perfil y la influencia que se le adjudicó en la sociedad industrial. El mundo se sitúa hoy en la era postindustrial, con una desarrollada economía de servicios y una ampliación del ámbito de las decisiones individuales, propio del progreso tecnológico actual. Ello torna cada día más obsoleta la estrategia leninista para establecer la dictadura del proletariado. El marxismo modifica así su fisonomía hacia enfoques más sutiles, como el de Gramsci, que preconizan apoderarse de las sociedades libres a través de la erosión de sus instituciones fundamentales y del dominio de la cultura. Para ello se fomenta la destrucción sistemática de los valores cristianos, especialmente los referidos a la familia y las costumbres públicas y privadas.
el debilitamiento del matrimonio, la legalización del aborto y la perversidad frente a la pornografía y las drogas son síntomas que, aunque de variados orígenes, se fomentan o aprovechan por esta nueva expresión gramsciana del marxismo que hoy amenaza incluso a los países más desarrollados de Occidente. Enfrentar los peligros que entraña dicha agresión contra el espíritu y los valores de la cultura occidental y cristiana es una obligación de especial actualidad que Unión Demócrata Independiente asume y respecto de la cual alerta a los chilenos. Si ustedes se dan cuenta y lo comparan o lo colocan en paralelo con el documento de Santa Fe que el profesor Osvaldo señaló en la presentación, nos podemos dar cuenta que hay un relato común, hay un relato en el cual se coloca a esta nueva forma de marxismo, que es Gramsci, como aquel pensamiento que comienza a meterse, a erosionar en las instituciones fundamentales de cada nación. ¿Ya? Esto es muy importante, es por eso que cuando escuchan a la derecha hablar de marxismo, ahora se están refiriendo con este concepto de marxismo cultural, porque entienden que Gramsci, ellos lo entienden así, es el pensador de la cultura. Entonces, la forma de lucha del marxismo ahora ya no es la lucha armada desde una lógica marxista-leninista, sino entrando sutilmente en las distintas instituciones, en el Estado, en el colegio, etcétera, etcétera, en la televisión, donde se van a cambiar los modos de pensar, donde se va a cambiar esto que se entiende como sentido común. ¿Ya? Y, sin embargo, la UDI no solamente, a mi parecer, y esto es una propuesta que estoy haciendo, no solamente cree o ataca al pensamiento de Gramsci, diciendo que hay que combatirlo, sino que también hacen uso de la forma en que puede ser, en que el sentido común puede ser reforzado y puede ser reforzada la hegemonía. Acá yo les traigo un texto que la saqué de la Fundación Jaime Guzmán, escrito por Ángel Soto Gamboa, que se titula La irrupción de la UDI en las poblaciones. Y lo voy a leer porque me parece interesantísimo para ir entendiendo un poco cómo la UDI iba trabajando en los años 80. Dice, el trabajo en las poblaciones se inició a través de la organización de centros juveniles, llegando a tener una red de 400 centros en la región metropolitana. Eran centros juveniles en los cuales se buscaba la entretención y la formación. Se hacían concursos en donde se premiaban las mejores ideas y se fueron orientando hacia la labor social. La idea era generar un vínculo y convencer a las personas que ahí participaban que organizados podían hacer cosas muy útiles. Nunca se produjo un rechazo por la presencia de Jaime Guzmán, que aparecía cuando el grupo estaba maduro, y este les hablaba de los que les interesaba y nunca de política, permitiéndoles crear vínculos muy estrechos. Muchos de estos jóvenes, posteriormente, cuando llegó el momento de formar la UDI, participaron en ella porque los conocían, además de ser gente con la cual ya habían tenido mucho contacto. Ello hizo que pudieran emerger la UDI en las poblaciones con mucha naturalidad. De aquí una cita que señala Joaquín Lavín. Una de las cosas que me llamaba la atención, afirmó Joaquín Lavín, era que en las asambleas políticas en poblaciones todos hacíamos discursos políticos, y al final lo hacía Jaime, pero él no les hablaba de política, les hablaba de valores, y les decía, yo no estoy aquí para buscar votos, a nosotros nos interesan las personas, los queremos a ustedes, que la UDI sea para ustedes un instrumento de realización personal, que puedan crecer y desarrollarse como seres humanos. Terminaba hablando de valores, de amor, de Dios. Él aprovechaba esas instancias para desarrollar su misión de apóstol de la política. Eso dijo Joaquín Lavín. Por lo tanto, esta tarea no se proponía que el gobierno militar tuviese mayoría en las poblaciones, sino que se trataba de buscar las mejores personas que se podían contactar en cada población, para que se integraran a una junta de vecinos o formasen un núcleo de 8 o 10. La tarea consistía en crear una red que trascendiera al régimen. Aquí tenemos algo fundamental. En primer lugar, como les había señalado, la UDI no buscaba ser un referente de la dictadura, buscaba ser la continuación de la política económica y
la política cultural de la dictadura. En ese sentido, en los años 80, gran parte de la labor de la UDI fue en las poblaciones. Claro, tenemos que entender el contexto. Tenían el apoyo de la dictadura, el movimiento social de izquierda estaba por el suelo, pequeñas agrupaciones, estoy pensando en el Frente Patriótico, que trató de organizarse por aquí y allá, el Partido Comunista, otras organizaciones, pero muy de manera clandestina y fragmentaria. Sin embargo, la UDI tenía todo el respaldo de la dictadura militar. Por lo tanto, eso lo utilizó para entrar en las poblaciones y en estas poblaciones poder reforzar la idea de sentido común. ¿Cómo la reforzaban? Como ustedes lo ven acá, formando centros juveniles, fomentando la participación de dirigentes sindicales, de dirigentes poblacionales. Ellos hacían muchos cursos de capacitación en las poblaciones, ayudando a construir casas, etcétera, etcétera. Pero dentro de todo eso iba esta fuerza de fomentar el sentido común y mantener esa hegemonía que la dictadura había logrado establecer a sangre y fuego, y que la UDI y Jaime Guzmán en específico entendía que debían seguir. Es por eso interesante el comentario que hizo Longueira y que lo sacó a la palestra el profesor Osvaldo. Longueira era uno de estos intelectuales orgánicos de la UDI. Eran de estos jóvenes que participaban, que iba a las poblaciones. Y entendió Longueira, y entiende hasta el día de hoy, que el gran error que cometió la UDI fue, en el momento en que llegó la democracia, comenzar a alejarse de las poblaciones y meterse de lleno en la vorágine electoral, en la vorágine de sacar senadores, diputados. Longueira entendía perfectamente eso. Entendía que al dejar la población se estaba perdiendo esa hegemonía que la UDI logró tener en tiempos de la dictadura. Y quiero señalar algunas cosas breves. La derecha chilena entonces comenzó a realizar una lectura sistemática del pensamiento de Gramsci, como ya lo he señalado, antecedentes hay. Este encuentro que se hizo y que terminó en un libro que, si ustedes vieron ahí, incluso Pinochet sale leyéndolo, demuestra que hubo una lectura sistemática, entendiendo que el pensamiento de Gramsci era un peligro para los valores de la cultura neoliberal. También intentaron pensar al intelectual italiano desde sus propios intereses. El Partido Unión Demócrata Independiente emprendió durante los 80 una política que tenía como función principal fomentar un sentido común neoliberal e individualista en los sectores populares, mantener esa hegemonía que la dictadura estaba estableciendo. Y por último, siguiendo la línea del documento Santa Fe, podemos señalar que la derecha chilena hizo implícita una alianza con los intereses particulares de Estados Unidos, defendiendo los valores neoliberales frente a una amenaza del llamado marxismo cultural. Si hoy como les dije en un comienzo, se está volviendo a leer a Gramsci desde la derecha, es porque están viendo la derrota que entre los 90 y los 2000 la derecha ha tenido. Una derrota que se hizo, a mi parecer, a partir de esta reestructuración, en particular de la UDI, que dejó de lado la población y se metió en esta vorágine política electoral. En ese sentido, y concuerdo con el profesor Osvaldo, lamentablemente en Chile tenemos una de las derechas más inteligentes, porque ha sido de las pocas en América Latina que se ha sentado a leer y a discutir en torno a Gramsci. Como les dije, ustedes pueden revisar en internet la Fundación para el Progreso, que es la liderada por Axel Kaiser. Tiene encuentros, ustedes los pueden ver por YouTube, encuentros donde se habla sobre el pensamiento de Gramsci, una entrevista a Axel Kaiser donde explícitamente él señala que lo que tiene que hacer la derecha es utilizar a Gramsci. Eso lo dice clara y explícitamente. Les mostré acá también, ustedes lo pueden buscar, un texto de hace poco de Kast, José Antonio Kast, sobre Lavín, y lo trata de transformismo político, y dice explícitamente que ese concepto él lo saca de Gramsci. Entonces estamos frente a una derecha que no solamente se posiciona en contra del pensamiento de Gramsci, sino que también lo utiliza, y lo ha utilizado. Eso quería señalar brevemente, y seguimos entonces con las preguntas y comentarios. Voy a dejar de compartir pantalla.
Antes de pasar a las preguntas y comentarios, profesor, ¿algo que acotar? No. Gonzalo, ¿algo que acotar? Muy bueno el final, sí. ¿No? Muy bien. Voy a pasar, Gonzalo o profesor, bueno, les voy pasando la palabra si usted quiere decir algo. Vamos con la primera pregunta. Nahuel pregunta. Cabe la pregunta, quizás retórica, ¿quién gobierna Estados Unidos? ¿Quién es el jefe de ese gobierno permanente? Profesor. Mira, a mí me parece que efectivamente en Estados Unidos hay gobiernos permanentes, ¿no? Hay gobiernos permanentes que independientemente del presidente que salga y la intención que él haga, determinan un lineamiento, digamos, el caso de Obama, ¿no? Obama trató de abrir, de ir eliminando el bloqueo, pero finalmente no pudo ir más allá, ¿no? No pudo ir más allá porque tanto la CIA como el FBI, como otros parte de ese gobierno, el empresariado, etcétera, van determinando lo que, lo que tiene que ser la política norteamericana. Gracias, profesor. Gonzalo, si quieres comentar algo a partir de esta pregunta. ¿No? ¿No? No, Perfecto. no puedo. ¿No? Por ahora. Gracias. Ya. Perfecto. Vamos a pasar a otro comentario. Dice Nahuel, siguiendo la discusión de la conquista de los intelectuales, podemos decir que hoy en día, al calor del resultado del 25 de octubre, que ganó el apruebo, dicha conquista fue infructuosa. Probablemente la idea de dichos intelectuales tenía un sesgo de clase, donde solo imaginaban que los intelectuales solo podrían venir desde los sectores sociales más acomodados. Según algunos estudios, artículos y reportajes sobre la primera línea, se detectó que el grueso de ese grupo son profesionales o estudiantes universitarios. Probablemente son parte de ese grupo que son primera generación en entrar a la universidad. Esto más que preguntas, comentarios. No sé si quieren acotar algo frente a lo que señaló Nahuel. Sí, No me ahí parece... yo quisiera comentar. Sí, Gonzalo, adelante. Gonzalo, sí. Ahí quisiera comentar. Bien, efectivamente, lo que plantea aquí el compañero tiene mucha sensatez y está sintonizado a lo que también nos plantea Gramsci. Cabe destacar que el concepto intelectual no es el concepto de la persona dedicada al estudio en la biblioteca, analizando texto tras texto, no es es el personaje que simboliza al intelectual en el caso de Gramsci. El intelectual, principalmente para Gramsci, no es el que la piensa, sino el que la hace. ¿Ah? Ese es el principal intelectual. ¿Ah? No el que la anda pensando, sino el que leyendo. Es por eso que si nosotros le hiciésemos esta pregunta, ¿no es cierto?, a Gramsci, ¿cuál es el fundamental intelectual y filósofo de su época? Sin duda él nos va a responder que fue Lenin. Y fue Lenin precisamente porque él fue capaz de hacerla, es decir, la acción. El intelectual, en el intelectual ya está, en el concepto no está solamente elaborado el concepto de la idea, de la teoría, sino que ya está contaminado, adosado el asunto de la acción, del hacer, de cómo esa idea, esa teoría se resuelve, se problematiza.
Eso es importante. Entonces, el intelectual no es una persona dedicada al asunto de la teoría, el intelectual es una persona dedicada al hacer. El intelectual para Gramsci fundamentalmente es el militante que se forma, que se prepara, que se condiciona, que genera las capacidades, las habilidades, producto de esa formación para poder desarrollarse en su de intelectual y de dirigente. Es bastante importante aquí también en el concepto intelectual detenernos un poco en la dicotomía entre dirigente y dirigido, ¿no es cierto? Nosotros hemos profundizado un poquito antes en las sesiones anteriores, pero para resumirlo un poco, ¿no es cierto? Ahí hay algo hay una concepción de mundo que está operando, ¿no es cierto? Nosotros asumimos una cierta posición social en el lugar donde nosotros nos ubicamos históricamente, ¿no es cierto? Y de acuerdo a ello generamos una determinada concepción de mundo. Entonces, por ahí va. Somos intelectuales no por el hecho de pensarla, somos intelectuales por el hecho de hacerla. Eso. Gracias, Gonzalo. Profesor. Sí, mira, yo complementaría una cosa, no creo que el elemento de que sean los sectores que recién están educándose, una cosa así, sino que yo creo que tiene que ver con una trayectoria de lucha, ¿no? Una trayectoria de lucha de la cual nosotros hemos hablado, ¿no? Que es una lucha que comienza con la rebelión de los pingüinos y antes de eso, y se siguió con las luchas estudiantiles cuya mayor expresión, porque ha habido muchas, ¿no? Su mayor expresión fue el 2011, ¿no? Entonces, una persona no se forma en un determinado sentido tomando en cuenta de dónde procede, ¿no? Carlos Marx no era hijo de obrero, ¿no? Era hijo de un abogado prestigioso, ¿no? Sin embargo, abraza el movimiento revolucionario mundial. Ahora, eso por una parte. Y la otra cosa, eso significa de que nosotros hemos tenido dos momentos de gran educación política, ¿no? Que es el 18 de octubre del 19 y el 25 de octubre del 20, ¿no? O sea, para mí, digamos, lo que ocurrió el domingo es... si antes salieron en el 18 de octubre, en esos días, salieron 2 millones a la calle, ahora salieron 5 millones que expresaron su opinión por el apruebo y por ser ellos, ¿no?, los que elaboren la Constitución y no, digamos, una instancia mixta, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner el acento en esa formación que se da a través de la lucha, ¿no? Como se dijo en una parte, con la lucha de calle, ¿no? Eso. Gracias, profesor. A ver, comentarios. María Rosa dice, ¿cuánta verdad y cuánto pronóstico tiene? Porque en Bolivia la democracia la han trabajado los obreros, los pobres y no tanto los intelectuales. Es eminentemente contrario a los documentos de Santa Fe y quisiera saber qué opinan sobre lo ocurrido en Bolivia. Y dice felicitar a Chile por el triunfo del plebiscito. No sé si tienen algo que comentar frente a eso. Oye, por mi parte, lo único que puedo expresar sobre Bolivia es mi gran admiración, digamos, por un movimiento que, a pesar de los vaivenes, sigue adelante, ¿no? O sea, ahí ha habido, de una manera u otra, a través de una acción inteligente del gobierno de Evo Morales, una formación popular que entiende claramente cuál es el lugar que tiene que ocupar en esto, y la transformación entonces de un sentido común nuevo, ¿no?
dirigido por movimientos como el movimiento indígena boliviano. Eso. Gracias, profesor. Gonzalo. Sí, me sumo también a la admiración, al respeto y al carácter histórico de lo que ha acontecido en Bolivia. Es por primera vez en nuestra región una situación de similares características de lo que le aconteció al gobierno de Evo Morales, fue resuelta del modo como fue resuelto en esta ocasión. Eh, eh, Generalmente esto no suele suceder. Hay una fractura significativa que tiene un alcance histórico. Están sucediendo muchos episodios históricos en este fragmento de nuestra historia, ¿ah? Y Bolivia se suma con este gran episodio que rompe sin lugar a duda con una arremetida sostenida, sistemática, bastante insidiosa, eh, pero que ha en estos momentos resuelto de este modo. Entonces, así como lo que sucedió el domingo, así como lo que va a seguir sucediendo en otros episodios, no nos olvidemos, en Costa Rica hay un proceso de movilización que no había sucedido tampoco anteriormente. Eso también surge históricamente, ¿no es cierto? Colombia, están pasando episodios también muy potentes. En nuestra región, en nuestra América están sucediendo muchas cosas que tienen alcance histórico y que nosotros ahí en ese entonces tenemos un rol muy importante, ¿ah? Cada uno de nosotros. Eso. Gracias, Gonzalo. De hecho, Wilfredo dice, en Bolivia se da una alianza virtuosa porque el rol de García Linera también fue importantísimo para generar el sentido común de las clases revolucionarias. Cristian Urrea pregunta lo siguiente, asumiendo que la televisión es el principal dispositivo de la industria de la concientización, ¿la ven como necesaria a disputar por la izquierda? ¿Y qué hacer para ello? No sé si Gonzalo, profesor, tengan algún comentario. Sí, no, yo concuerdo con él, es decir, de que es indispensable, ¿no? O sea, a la primera pregunta, si es indispensable, me parece que es indispensable. O sea, sería muy importante de que, mira, algo que ocurrió en Francia podría ocurrir aquí. En Francia, en un momento determinado, pues, todos los diarios tenían dificultades para funcionar. Y se aprobó entonces una ayuda estatal a los diarios, ¿no? Y entonces en Francia, La Monité, que es el diario del Partido Comunista francés, que era enormemente difícil mantenerse, ahora, digamos, puede salir todavía cotidianamente, etc. Yo creo que en la prensa podría haber es decir, podríamos dar una pelea en ese sentido y pedir, digamos, así como se pide paridad con respecto al género, pedir paridad con respecto a la opinión política, ¿no? O sea que las distintas expresiones políticas tengan el derecho a expresarse ampliamente, ¿no? Y no de la manera como funciona nuestra televisión. Gonzalo. Yo solamente quiero aprovechar de esa heroica labor que genera Telesur. ¿Ya? Hay un saludo importante. Telesur nos ha mantenido informado de una manera que ha tenido alcances, pero increíbles. Nunca antes nosotros, lo humilde, lo sencillo, lo explotado, oprimido, dominado, no habíamos informado de ese modo. ¿Ah? Entonces ahí hay un saludo y también, bueno, a prensa latina también. Hay hartos medios latinoamericanos eh, eh, importantísimos que contribuyen a esta labor
de poder comunicarnos y de poder desarrollar estas reflexiones y problematizaciones. Ojalá podamos cada vez más aportar en aquello. Gracias, Gonzalo. Wilfredo, por cierto, me anoté tu correo porque quieres los libros que por el CEPIB hemos lanzado, así que te escribiré después de esta sesión para que conversemos acerca de eso. Wilfredo también señala, el profesor Osvaldo, en su nota del primer encuentro gramsciano del ICAL, evoca el concepto de la práctica teórica, y me parece muy interesante también. Interesante lo que plantea el profesor Fernández respecto al rol de la lucha en la forja de las fuerzas que protagonizan el 18 de octubre. Trotsky dice algo parecido respecto a la Revolución de Febrero, diferenciando espontaneidad y anonimato, que no es lo mismo que impersonal. No sé, profesor, si quiera señalar algo, o Gonzalo. Mira, yo creo que es mi predicamento, es decir, nosotros yo soy comunista, ¿no? Y nosotros los comunistas actuamos conforme a una relación dialéctica constante entre teoría y práctica, ¿no? Y en ese sentido, digamos, como señala Lenin en El quehacer, citando a Engels, la lucha se da en tres planos: es teórica, es política y al mismo tiempo es económica, es decir, la lucha de los movimientos sindicales, ¿no? Ahora, por eso entonces nosotros tenemos que dar la lucha teórica sin bajar el nivel, ¿no? Al mismo tiempo que se desarrollan las acciones prácticas, es decir, nunca hace falta la teoría, ¿no? La teoría es indispensable en todo momento de la acción de la izquierda, de los pueblos, etc., ¿no? Eso. Gracias, profesor. Gonzalo. Yo quisiera señalar algo con respecto a la importancia que tiene, por ejemplo, para Gramsci el concepto de filosofía de la praxis, ¿no es cierto? El concepto central es precisamente la praxis, muy estrecho a lo ya señalado con el profesor. Más bien ahí plantear la propuesta de un concepto que unifique, que sintetice, que resuelva, ¿no es cierto?, estos dos elementos que son fundamentales y que son, la verdad es que analíticamente nos sirven para que nosotros podamos hacer un montón de reflexiones, pero en términos prácticos, concretos, en la vida real, esos elementos se entrelazan más de lo que nosotros incluso seamos capaces de poder concebir. Entonces, en ese sentido, nuestra praxis, el concepto de la praxis creo que es un concepto que es un aporte que genera Gramsci también del marxismo, de los marxismos, ¿no es cierto? Que vale la pena también ahí profundizar. Cómo nuestro quehacer siempre está vinculado a un pensar. Nuestras acciones están determinadas de algún modo, ¿no es cierto?, con nuestro modo de concebir, de percibir. Y eso está contaminado. Y asimismo nosotros también vamos influyendo en esa confección. Entonces, ahí yo creo que vale la pena también hacer esa afirmación. Gracias, Gonzalo. Manuel Rivera hace la siguiente acotación con la pregunta. Dice, la doctrina de la seguridad nacional se desarrolló en el curso del siglo XIX, a partir de teoría geopolítica antimarxista y de las tendencias conservadoras o de extrema derecha, como el pensamiento social católico, de organizaciones como l'Opus Dei en España y de la Acción Francesa. Doctrina de la seguridad nacional que consideró que los países formaban parte de la integridad del territorio y de la defensa militar de la soberanía. Doctrina utilizada en Francia en la guerra de colonización en Argelia y en Indochina. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la utilizaron los estadounidenses en América Latina. Antes habían adiestrado 60.000 militares de estos países en el fuerte Bragg.
Carolina del Norte, de los que surgieron los principales dictadores en estos territorios, como fue el caso de Chile, que culminó, entre otras dictaduras, que culminó con el gobierno de Salvador Allende, entre otras dictaduras que implementaron la Operación Cóndor. En este contexto, ¿podría considerarse que los documentos de Santa Fe 1 y 2 son su continuación? ¿Profesor? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que él dice, es decir, indudablemente, ¿no? Indudablemente que lo que está diciendo los documentos de Santa Fe se enmarcan en lo que podríamos llamar la doctrina de la Guerra Fría, ¿no? De un mundo dividido, digamos, entre el bien y el mal, ¿no? Porque es una doctrina dicotómica, digamos, en donde lo que no es bien es mal, ¿no? Entonces, lo que no corresponde a la política norteamericana está malo, ¿no? Entonces, coincido con él en ese sentido, y lo que nosotros hemos pensado es que si ustedes, les recomiendo leer el artículo del profesor Corbalán que apareció en la revista alternativa del ICAL, ¿no? Sobre la penetración, es decir, de cómo la CIA trabajó por derrocar a Allende y cómo trabajaba en Chile desde cómo apoyó el triunfo de Frei económica y de muchas maneras, ¿no? Y cómo trabajó después por derrocar a Allende. Ahora, en torno a esos problemas hay un libro de Amorós, ¿no? Que se llama algo así como La araña y la flecha, en donde la araña es patria y libertad, la flecha es la democracia cristiana, que se refiere a la misma temática y con los mismos documentos, con las mismas fuentes que utiliza el profesor Corbalán. Entonces, la conclusión a que yo he llegado es la siguiente, es decir, en periodo de Allende se aplicó clandestinamente esta política que ahora los documentos Santa Fe lo hacen explícito, abierto, ¿no? Y plantean, digamos, como queriendo decir, no ya ocultar lo que estamos haciendo, sino hacerlo y proclamarlo y formar claramente, ¿no? En el documento del profesor Corbalán se decía que Estados Unidos mantendría una fría independencia con respecto a Allende y junto con acciones de desestabilización económica y política, ¿no? Entonces, esta fría independencia en estos documentos de Santa Fe ya cambiaron a un anuncio, ¿no? De intervención directa. O sea, creo que lo que dicen Estados Unidos, el aviso que hay que dar, ¿no? El vecino viene y va a llegar para quedarse, algo así, ¿no? Eso. Gracias, profesor. Gonzalo, ¿algo que acotar? Yo complementaría invocando también el concepto de revolución pasiva en Antonio Gramsci, ¿ah? En todo lo que se ha ido reflexionando, en cómo estos documentos de Santa Fe cumplen esa función, van determinando ciertas directrices, no solamente para el gobierno estadounidense, sino que además también para los distintos gobiernos nacionales, latinoamericanos, y cómo se va implementando aquello. En su implementación ahí está la labor, la gestión, ¿no es cierto?, una revolución pasiva. Y ahí también, en ese sentido, vale la pena también analizarlo. Claro. Muchas gracias, Gonzalo. Es interesante eso que señalas de verlo a la luz de la revolución pasiva. Y un poco en relación a la doctrina de seguridad nacional, pienso que, bueno, hay un gran hito que, a mi parecer, rompe o quiebra en cierta manera la relación que Estados Unidos tenía con América Latina. Y ese quiebre lo da la revolución
la Revolución Cubana. Antes de la Revolución Cubana, la gran mayoría de las alianzas que tenía Estados Unidos con América Latina, estoy pensando en TIAR, en el Tratado Internacional de Alianza Recíproca, estaba enfocado más a detener el avance del comunismo desde la Unión Soviética hacia América Latina. El gran miedo, por lo menos hasta los 50, de parte de Estados Unidos, era una invasión de la Unión Soviética en territorio norteamericano y a su vez en territorio latinoamericano. Cuando se produce la Revolución Cubana, en la cual un grupo de jóvenes llega, se toma el poder y establece un gobierno socialista, y ahí, a mi parecer, la cosa cambia. Estados Unidos comienza a pensar en otra forma de plantearse, como el apoyo a las dictaduras militares y lo que significa el tema del enemigo interno. El enemigo interno es un factor fundamental para entender en América Latina el actuar de Estados Unidos. Eso quería señalar un poco. Voy a buscar otro comentario. Bastián Pérez pregunta: ¿cómo retomamos la educación política en los barrios y poblaciones durante el proceso constituyente? ¿Cuál sería el rol de partidos políticos en cuanto a cambiar el sentido común por un buen sentido? No sé si, profesor Gonzalo, que quisieran señalar algo. Mira, sí, lo único, yo diría muy brevemente que sí, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, porque nosotros tenemos que tratar de que el pueblo que se manifestó pueda también opinar y opinar, digamos, favorablemente. Entonces tenemos una labor de educarnos mutuamente en lo que habría que, en la manera como que habría que intervenir, digamos, ¿no? Y elegir bien nuestros representantes, ¿no? Gracias, Estoy profesor totalmente de Gonzalo. acuerdo con la Yo por lo menos opinión. Gonzalo. Yo me referiría más bien a lo señalado por Gramsci, en el sentido siguiente, en la dinámica, en la dialéctica entre dirigente y dirigido. ¿Ya? Dirigente y dirigido es una dinámica, una dialéctica que Gramsci detecta, evidencia que es un elemento dinámico dentro de las sociedades humanas. ¿Ah? Y que efectivamente una nueva concepción de mundo, como la señala como un buen sentido, o como nosotros la podríamos definir como la filosofía de la praxis, ¿no es cierto? Nos orientaría a que en realidad nosotros nos o transformásemos esa dinámica entre dirigentes y dirigidos, ¿okay? Donde las personas que tal vez estuviesen más capacitados pudiesen contribuir solidariamente, cooperativamente, ¿no es cierto?, al fortalecimiento, a la formación de otras personas que tal vez no estén con similares circunstancias. Ese proceso dialéctico que es colectivo, que es cooperativo, que es solidario, Gramsci lo grafica dentro de este concepto de moderno príncipe, del concepto del Partido Revolucionario. El Partido Revolucionario viene a resolver esta dicotomía entre dirigente y dirigido, donde en definitiva el partido cumple la función como fábrica, en definitiva, de dirigentes, de cuadros dirigentes, donde cada militante en definitiva cumple la función dirigente no solamente de su propia existencia, sino que a su vez también de aquellos que lo rodean y así sucesivamente. Es un pensamiento filosófico que tiene una practicidad real. Yo creo que, por ejemplo, la mejor forma de retratar ya concreta fue la experiencia desarrollada por
por Cuba. En la conformación, por ejemplo, cuando se toma la decisión de desarrollar los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución. Ahí hay, por ejemplo, una buena forma de cómo el Partido Revolucionario se hace cargo, resuelve, ¿no es cierto?, esta dicotomía y trata de disminuir, de reducir cada vez más la distancia entre dirigente y dirigido, cosa que en algún momento cada vez sean menos los dirigidos, o más bien no existan los dirigidos, producto de que somos todos capaces de ser dirigentes. Esa actitud, esa disposición, por lo menos se ve reflejada en esta praxis concreta. Entonces, ahí hay una labor formativa que debiese llevar a cabo el Partido Revolucionario. Gracias, Gonzalo. En vista al tiempo, voy a tomar la última pregunta para que vayamos cerrando. Leonardo Pérez pregunta: la derecha chilena queda muy derrotada por el resultado del plebiscito. Sin embargo, no votó el 50% del padrón. ¿Quiénes creen ustedes que componen ese 50% que no votó? Gracias. Eso yo lo extendería también más bien a una pregunta en torno a cómo ven desde la óptica, pensémoslo, gramsciana, las elecciones, los resultados de este proceso, de las fuerzas políticas que se van generando, que se han ido generando, etcétera. No sé si pueden tener algún comentario frente a eso, profesor. Sí, mira, yo creo que como he comparado el 25 de octubre con el 18 de octubre del 19, yo diría, es lo mismo, ¿no? Es decir, hay muchos que no salieron a la calle, ¿no? No salieron a la calle a manifestar cuando salieron los 2 millones, bueno, por distintas actitudes. Y acá también, digamos, ¿no? Es decir, votaron los que querían decididamente cambiar la cosa, ¿no? Entonces, ellos pensaban que a través de eso iban a lograr, y la representación es la más masiva que ha habido desde el momento en que se acabó en Chile el voto obligatorio, ¿no? El voto obligatorio. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. Gonzalo. Solamente para sumarme, ¿no es cierto?, a esta dinámica un poco lúdica, ¿no es cierto?, con respecto al análisis que podamos desarrollar con respecto a los resultados de las votaciones. Análisis que son bastante limitados porque estamos hablando de votaciones solamente, ¿no es cierto? Pero es un fenómeno que vale la pena analizar, destacar. Es histórico, es masivo, primera vez, no sé, que esto sucede en la historia chilena y en sus procesos electorales, sin duda, pero en ese proceso masivo también tenemos que destacar que ha aumentado también la masa electoral, ¿ah? Entonces, ahí las cifras también suelen ser un poquito más engañosas en ese sentido, ¿ya? De los que posiblemente pudiesen votar fue tan solo de un 50%, ¿ya? Lo cual es histórico, es masivo, pero sin lugar a dudas no rompe con la barrera de abstención o histórica que ha tenido, ¿no es cierto?, los procesos electorales últimos en la sociedad chilena. Ahora bien, cabe destacar, ¿no es cierto?, el aumento por parte de los sectores más populares, comunas como La Pintana, Puente Alto, que aumentaron su nivel de participación. Y por otro lado, cabe destacar que hubo una población que se omitió a participar de este proceso y que tal vez tradicionalmente lo hacía con anterioridad. Me refiero a un grupo de la tercera edad, y además también me refiero a un grupo de la derecha, que tal vez como voto castigo, ¿no es cierto?, se abstuvo en esta ocasión. Así es como Providencia, Las Condes, Vitacura, por ejemplo, el nivel de votación, de participación tradicional que tiene, que es alta, ¿no es cierto?, se vio reducida.
Entonces, por lo tanto, eso, hay muchos factores que incidieron con respecto al asunto del nivel de participación y, por lo tanto, de padrón electoral que aconteció. Pero, sin lugar a dudas, fue masivo y también en ese sentido, cabe destacar también que muchas personas que tal vez en elecciones anteriores han tenido un voto tradicional de derecha, en esta ocasión hayan votado también por un apruebo, que ha sido tan arrasadora esta votación, ¿ya? Y eso, y que también vale la pena análisis y reflexiones que tenemos que seguir dando y que nos permitan seguir vislumbrando que alternativas, opciones, pero también que no nos terminen encandilando con respecto a cuál debiese ser nuestra debida concentración, que son la movilización, la organización, la formación organizativa de nuestra fuerza, y que eso cada vez vaya creciendo, fortaleciéndose, precisamente porque desde ahí es que podemos desarrollar los verdaderos cambios. Muchas gracias, Gonzalo. Bien, en vista de la hora, lamento algunas preguntas que se pueden haber pasado. Diego Poblete pregunta desde qué página en Facebook se transmite. Esto se transmite desde la página del ICAL. Usted coloca, les digo el tiro, Instituto de Ciencias Alejandro Lipchitz, o ICAL Chile, y ahí usted puede ver las transmisiones, esta y las anteriores ahí. Quería señalar también que, en vista que muchos me están preguntando por el tema de los libros que sacó o que está sacando CEPIP como colección, yo ahora voy a colocar ahí en el chat mi correo para que ustedes me escriban y podamos conversar. Recuerden que está el libro de Gonzalo Jara, que es sobre una lectura de un pensador peruano, que es Antenor Orrego, y el último libro que sacamos fue este, Contrapuntos Latinoamericanos, 2 ensayos políticos filosóficos para problematizar el continente, en el cual, para los que estén más interesados, se encuentra un texto de Gonzalo Sandón acerca de un breve esbozo bibliográfico de Antonio Gramsci, y del profesor Osvaldo Fernández, Antonio Gramsci y su laberinto, acerca de los cuadernos, las notas y los conceptos gramscianos. Lo que está escrito fue lo que escribió Gonzalo, fue lo que en cierta manera expuso en la primera sesión, y lo que está escrito por el profesor Osvaldo es lo que se señaló en la segunda sesión. Así que les dejé ahí mi correo, me escriben y nos vemos la forma de hacer el envío de estos libros. Así que bien, en vista del tiempo, como dije, debemos dejar hasta acá y recordar que la próxima semana será la última sesión de este encuentro sobre Gramsci en clave latinoamericana. Va a ser el 4 de noviembre, recuerden, a las 18:30, y el título de esa sesión es Jaime Guzmán, intelectual orgánico de la reacción fascista chilena. Ahí quién va a estar... ¿Sí? Gonzalo. Claudio, perdona que te interrumpa, pero hay una pregunta que me parece muy interesante desarrollar brevemente, por lo menos para que no quede así con la insatisfacción, ¿no es cierto? Que fue muy fugaz, que la vi, ¿no es cierto?, en el chat. Alejandra Saavedra pregunta qué relevancia ven en las organizaciones de carácter anarquista en el acto. Me parece importante la pregunta como va orientada, ¿ya? Precisamente porque se suele no considerar en el mapeo que nosotros hacemos con respecto a nuestra geopolítica cotidiana, ¿no es cierto? Y en ese sentido vale la pena destacar que no solamente los esfuerzos anarquistas, libertarios, sino que hay un montón de movimientos sociales, culturales, ecologistas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de etcétera, ¿no es cierto?, que
que están ahí brotando, que se están desarrollando y que son fundamentales, son importantísimos, son significativos, y que esa diversidad es la que a nosotros nos va a permitir precisamente poder construir y desarrollar una nueva sociedad. Sin lugar a duda, es a través de esos espacios en los que se generan, en estos pequeños colectivos, ¿no es cierto? Pero a su vez también cómo esos pequeños colectivos se van coordinando, se van sumando, se van emancipando y se van encontrando también con otras diferencias, ¿no es cierto? El anarquismo no debiese ser para nosotros algo a lo cual debiésemos castigar, reprimir o por lo menos actuar de un modo activo. Debiésemos no solamente con ellos, sino con un montón de otras expresiones político-ideológicas, tener una actitud de disposición, ¿no es cierto?, a construir, a desarrollar y a fomentar, a fortalecer las distintas organizaciones que en nuestros pueblos vamos desarrollando. Eso yo creo que vale la pena destacar y fundamental. El aporte de los compas, compañeras anarquistas como así, también de un montón de otros colectivos y organizaciones, es sustancial, fundamental, y en el día a día, ¿no es cierto?, es como eso se ve evidenciado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gonzalo, por ese comentario esclarecedor en torno a claro, entender un poco la geopolítica criolla también que ocurre en la actualidad. Muy bien, como señalaba, la próxima sesión es la última y que será el 4 de noviembre, enfocada en Jaime Guzmán. Yo creo que puede ser una continuación de lo que expuse sobre las lecturas de Gramsci en Chile por la derecha. Profesor, ¿algo que señalar antes de despedirnos? No. ¿No? Recordarle nomás que la última sesión va a ser en un día memorable, digamos, porque es el día del triunfo de Allende, 4 de noviembre, hace 50 años, ¿no? Entonces, habrá que decir algo al respecto. Eso. Por supuesto, muchas gracias. Gonzalo. Tan solo agradecer la participación, las preguntas, las intervenciones, ustedes dos también, solamente agradecer todo lo que se ha desarrollado el día de hoy. Eso. Y sumarme también a prepararnos a ese episodio histórico que señaló el profe. Gracias, Gonzalo. Bien, con estas últimas palabras damos terminada esta sesión, la quinta sesión del seminario sobre el pensamiento de Gramsci en clave latinoamericana. Muchas gracias a todos y todas quienes hoy estuvieron, hicieron sus preguntas. Lamento por el tiempo a los que no alcancé a hacer la pregunta correspondiente, pero bien, nos encontraremos la próxima semana. Que tengan una buena semana y cuídense mucho. Chao. Chao.